La Filbo en Casa le da la bienvenida a nuestro invitado esta tarde y a los asistentes conectados a otra conversación de esta programación virtual que cumple su 12º día. Hoy nos acompaña Darío Stanraiver, revolucionario en la forma en que se divulga la filosofía. Ha abierto de par en par las puertas al mundo del pensamiento a través del uso de las redes sociales, la televisión y la radio. Espacios que antes no estaban contemplados para la divulgación de las ciencias sociales y que han hecho masiva la reflexión sobre temas filosóficos. Fue premiado por la Fundación Conex en el 2017 en la disciplina de divulgación. Conduce además el programa Mentira la Verdad, un programa de televisión argentino en Canal Encuentro. Hace parte del equipo Futurock, que es radio por internet, con un espacio que se llama Demasiado Humano, además de ser autor de un puñado de libros sobre filosofía. Quiero decirles que al final, antes de darle la palabra a Darío, contarles que dejaremos un espacio al final para contestar sus preguntas o para transmitirle a él sus comentarios. Los dejo entonces con Darío y con su reflexión acerca del pensamiento en el confinamiento, de pensar el confinamiento, pero no quiero darle la palabra sin agradecerle nuevamente, Darío, haber aceptado participar en esta iniciativa virtual y contarle lo felices que estamos porque usted haya aceptado. Gracias Olga. Bueno, un gran saludo primero a todo Bogotá, ciudad en la que estuve hace unos años, hace muy poco, 3 o 4 años, y con muchísimas ganas de volver. Y la felicidad de la que hablas contrasta con la infelicidad de no poder estar ahí en este momento. Estaríamos en este momento seguro en plena actividad, con lo cual hay que habituarse a una nueva realidad que básicamente socavó todos los proyectos que teníamos. O sea que, fíjense que para empezar por algún lugar, estamos hablando de un año extraño, ¿no? La otra vez en uno de los programas de radio en los que estoy, había salido la ironía de por qué no suprimimos el año directamente y que el 2020 comience el 1 de enero del 2021 y de paso tenemos un año más de vida, ¿no? Lo que pasa que realmente el cuerpo me parece que no oye esas decisiones irónicas y no solo va para adelante, sino más apresuradamente, porque también los distintos tipos de dolencias que vamos teniendo a todo nivel no ayudan. Un beso a Bogotá, a todo Colombia, cuando estuve también en Medellín, y bueno, hay mucha gente de Latinoamérica que sé que está mirando en este momento esta conferencia. Le puse de título Pensar el confinamiento, las nuevas fronteras, un poco también respondiendo a la feria. Bueno, un gran abrazo a toda la gente de la feria y a la editorial Planeta, que es con quien yo publico mis libros. Sé que mis libros están allí en Colombia. Digamos, la feria tenía, la Filbo tenía como apotegma, ¿no? Como para este año, la idea de las fronteras. De hecho me habían pedido trabajar un poco por esa línea. Y entonces me parece un buen momento para volver sobre esa decisión, porque realmente si hay un aspecto, ¿no? Que trastocó la pandemia y la cuarentena es el modo en que pensamos nuestras fronteras. Sobre todo porque veníamos en un proceso típico, ¿no? De construcción y al mismo tiempo resistencia en relación al redimensionamiento de la idea de frontera. Cuando digo de construcción y resistencia, estoy diciendo más bien de construcción y reacción, ¿no? Yo creo que los movimientos de deconstrucción generan permanentemente una antinomia muy reactiva. Digo, cuanto más avanza un proceso de construcción de lugares fijos, de lugares sólidos, macizos, cuanto más filosofía a martillazos, como diría Nietzsche, se realiza y se empiezan a resquebrajar lugares tradicionales, hay un neotradicionalismo que resurge con más fuerza. Creo que de alguna manera los efectos de la globalización de fines del siglo pasado dejó como un poco esa dualidad, como por un lado
un movimiento de disolución de las viejas fronteras, a todo nivel, las fronteras nacionales, pero también las fronteras de género, y no solo las fronteras de género en términos de identidad sexual, sino también las fronteras de género en términos culturales, ¿no? Cualquiera puede darse cuenta de cómo han ido cada vez más mixturándose, mixturándose estilos musicales, identidades, subjetividades que durante gran parte del siglo pasado tenían como su propia lógica, tenían muy claro su propósito, recaían en su autojustificación en una especie de esencialidad que le daba sentido. Entonces, todo eso empezó un proceso de deconstrucción cada vez más firme, cada vez más urticante, y del cual creo que el feminismo ha sido de algún modo como la punta de lanza. Y que creo que mucha resistencia, reacción al feminismo tiene que ver con eso, no solo con lo que trae en relación al tema de género, sino con que el feminismo, digamos, comienza un proceso de deconstrucción que después se lleva puesto todo, ¿no? Entonces, por eso también los sectores más conservadores ven o sea, tienen con el feminismo una relación tan fuerte, ¿no? Tan de tamaño rechazo, porque, digamos, creo que como bien demostró Michel Foucault, en el orden de cierta naturalidad, o sea, en la idea de cierto orden natural de lo sexual, se aposentaba la vieja idea de orden. Y me parece que al empezar a deconstruir justamente eso, la idea de que la sexualidad no es algo natural, eh, entonces es como que aquí en Argentina decimos se abre la canilla y se inunda el rancho, ¿no? Como que uno abre un poco la canilla, pero el agua empieza a fluir con todo y en un momento no queda nada como estaba. Esto genera, entiendo yo, una reacción muy fuerte. Creo que eso se fue dando a lo largo del siglo XXI, con dos movimientos así alternativos, pero me parece que a partir de la implosión de la pandemia cambia un poco el eje, y para decirlo con un tono más bien pesimista o escéptico, digamos, resurgen con más fuerza las fronteras rígidas, pero en un proceso de desplazamiento cada vez más hacia una de las categorías que hoy están más en crisis, en un sentido amplio. Crisis no porque se pierda, sino crisis porque se está revisando, que es la idea de individuo. La idea de individuo hoy me parece clave porque creo a tal punto que vivimos una especie de neo-individualismo donde el individuo está colapsando como categoría central, como categoría fundamental, o sea, como esa idea de que es alrededor del individuo como fundamento último de las cosas que se entreteje nuestra relación con los otros, nuestra búsqueda de sentido, nuestra realización, como el individuo como una totalidad, ¿no? Que entonces desplaza otras totalidades que desde otros paradigmas lo contenían. Ese individualismo está implosionado, ¿no? O sea, se ve primero asediado por el virus. El virus es la demostración cabal de que el individuo, digamos, no tiene ningún tipo de reacción posible frente a una enfermedad que toma el cuerpo y lo toma de manera inmediata. Todas las mediaciones que se realizan en términos de ordenamiento social se derrumban frente a un acceso inmediato, que es el del virus en el cuerpo. Y lo otro que también rompe, o donde se rompe la idea de individuo, es en su capacidad de reacción. O sea, no solo no puede hacer nada frente a un virus que se lo lleva puesto, al individuo supuesto nuevo Dios de nuestros últimos siglos, sino que además este individuo por sí solo no puede puede reaccionar, no puede encontrar la manera de ver cómo lidiar con la pandemia, ¿no? O sea, hay una necesidad clara de una construcción con un otro.
Después vemos si es colectiva o no, pero sí una construcción con un otro, con lo cual el individuo solo tampoco puede. Ahora, esto no significa que, entiendo yo, empiece a darse en el mundo una conciencia comunitaria diferente, donde ante el colapso del individuo nos vayamos dando cuenta que el mundo vaya para otro lado. A veces pasa lo contrario, en realidad históricamente cuando una institución, digamos que el individuo es una institución, cuando una institución entra en crisis, suele exacerbarse, o sea, suele aferrarse a reacciones mucho más bruscas, ¿no? Mucho más exageradas. Y yo creo que eso es algo que está pasando fuertemente hoy, o sea, ante la posibilidad de una disolución del individuo, este neoindividualismo es más feroz y lo que hace es aferrarse cada vez más a la propia individualidad como única certeza desde la que partimos. Por eso, digamos, tomo un texto ahí de Paul Preciado, que salió publicado en El País, yo lo leí allí en El País de España, hace ya casi un mes, que se llama Aprendiendo del Virus, donde Paul Preciado habla de este desplazamiento de las fronteras, ¿no? Por eso quería llegar a este punto, cómo estas nuevas fronteras que parecerían resurgir, o sea que lo nuevo de las nuevas fronteras parecería ser el resurgimiento de las viejas fronteras nacionales que estaban medianamente desdibujadas, y que es cierto que hay como un reposicionamiento de la idea de Estado-Nación. También leí hace rato ya un artículo de José Nathanson en Le Monde Diplomatique, decía que acá hay dos instituciones que venían baqueteadas, le decimos en Argentina, como venían golpeadas, que de alguna manera se reposicionan. Una es el Estado-Nación, ¿no? Ni hablar del Estado, pero antes que eso, la idea del Estado Nacional, porque, digamos, porque hay algo de la globalización que se volvió disfuncional, obviamente, en esta cuarentena. Y el otro concepto es el de la ciencia, tema que lo dejo para otra charla, si quieren, pero también es cierto que la ciencia venía como siempre firme, ¿no? Pero con algo de sus propias fronteras que tambaleaban, porque me parece que la ciencia se reposicionó de un modo bastante importante. Esa frontera, vuelvo, entonces esa frontera nacional que parece volver a tener alguna fuerza, o sea, no quiero, lo digo sin tener la información cabal, pero calculo que la gran mayoría de los países del mundo han cerrado sus fronteras o como mínimo tienen algún tipo de, digamos, de autorizaciones mínimas a la hora de autorizar justamente quién entra y quién sale. Entonces es como que la frontera nacional vuelve a tener poder, ¿no? Hay una soberanía nacional que se juega fuertemente en el lugar de las fronteras. Pero ¿qué dice Preciado? Dice, ojo, porque esas fronteras nacionales empezaron a desplazarse cada vez más hacia la puerta de nuestras casas. O sea, de la frontera, de ser la frontera de un territorio, reconfigura la idea misma de territorio. Digo, ¿cuál es la territorialidad de la que nos sentimos soberanos y a partir de la cual salimos a la disputa diaria de esta nueva vida que se nos presenta con el coronavirus mediante la puerta de nuestra casa? Ese cambio es un cambio que obviamente genera una disolución muy fuerte en el lazo social, ¿no? Y en la idea misma de comunidad, sentir más en esta cuarentena acuarentenada, ¿no? En este confinamiento que de alguna manera la puerta de la casa de cada uno de nosotros se nos vuelve un límite, pero una frontera. Una frontera significa casi, metafóricamente hablando, obviamente, como que la ley rige al interior de nuestro hogar, ¿no? Y como venimos repitiendo muchos hace rato, digamos, a todos se nos exige por igual quedarnos en nuestras casas, pero las casas no son todas iguales, ¿no? Con lo cual hay, de alguna manera, esa falsa igualdad en un confinamiento
que supuestamente iguala a los ciudadanos a partir del deber cívico de quedarnos todos en nuestra casa por igual, no toma en cuenta que las casas no son todas iguales. Esto significa que son desiguales. Digo, me preocupa más la desigualdad y la desigualdad económico-social a la hora de pensar el confinamiento en esa tensión entre una supuesta igualdad cívica que a todos nos aúna y que a todos nos hermana en algún sentido, pero como suele pasar y como bien hemos leído, por ejemplo, a Derrida hablando de del concepto de fraternidad o de hermandad, suele desdibujarse en ese caso o taponar a las hermanas, ¿no? Cuando dice a todos nos hermana, tomando la idea de hermandad masculina y no viendo, como en este caso, digamos, el caso de la mujer, como en muchos otros casos, el caso de otros pueblos que anidan al interior de un proyecto nacional, donde de repente, digamos, hay una desigualdad que se invisibiliza. Quiero decir con esto, básicamente, que este desplazamiento es preocupante en términos del encuentro con el otro. Es básicamente el hecho primordial de la vida en comunidad. Ahora, Preciado va por más. Dice, y de la puerta de mi casa, cada vez más la frontera se nos está volviendo, sí, la mascarilla. El barbijo, le decimos aquí en Argentina. Porque directamente uno termina construyendo una idea de territorialidad que ya incluso excede al interior de mi hogar y se vuelve mi propio cuerpo. Entonces, miren si el individuo está en retirada, ¿no? Digo, en la medida en que uno termina afincándose en esta forma de pensarse a sí mismo desde uno, como lugar primordial, se vuelve más difícil seguir pensando la construcción de un lazo social. Por eso es vital lo que puede traer la filosofía, las ciencias sociales, y vuelvo a la primera parte del título, que es pensar el confinamiento. ¿Sí? Cuando decimos pensar el confinamiento, la palabra pensar es una palabra que remite, digamos, obviamente a un modo, al pensamiento crítico. Digamos, pensar el confinamiento en este título, en una charla de filosofía, es pensarlo filosóficamente. ¿Qué es lo que trae la filosofía de diferente? Y es poder correrse un poco del sentido común, digamos, ¿sí? Del modo en que el sentido común piensa y nos piensa este acontecimiento. Cuando digo nos piensa, es ir un poco al hueso de la categoría de sentido común. ¿Sí? Esperen que tomo un trago porque estoy tomando café colombiano, aparte, así que estoy como absolutamente emparentado. Digo, ¿cómo piensa? ¿Qué es pensar por fuera del sentido común o distendiendo el sentido común? O quiero volver al primer término, deconstruyendo el sentido común. ¿Qué es el sentido común? Es lo que Heidegger denomina el impersonal sé. Pensamos lo que se piensa, deseamos lo que se desea, sentimos lo que se siente. ¿Quién es ese sé, ese es impersonal, ¿no? Porque de alguna manera no remite a nadie, pero remite a todos, y de alguna manera también, digamos, construye subjetividad en el sentido de que uno se crea autónomo a la hora de pensar, sentir, desear, y en realidad termina uno como inmerso en dispositivos previos que van construyendo nuestra forma de pensar, de sentir, de amar incluso, ¿no? Que es lo que el pensamiento crítico siempre alcanza en su grado más radical a la hora de pensar hasta qué punto, digamos, la subjetividad sigue siendo libre y autónoma. Obviamente, la idea de individuo supone que sí. Ese sentido común, para ese sentido común, obviamente los individuos somos individuos, hechos y derechos, con límites precisos, que pensamos por nosotros mismos. Para el pensamiento crítico, el individuo no es la causa de, sino un efecto de. ¿Sí? Este es como el gran viraje que se hace ya en el siglo XX,
pero de Foucault en adelante es esta idea de que el individuo es un producto, ¿sí? Y no una causa, ¿no? La plataforma desde la cual pensamos, sino que es una construcción de esa plataforma, de esas estructuras. Entonces, el sentido común, ¿dónde radica o cómo se plasma? Y es una forma de pensar masiva, obviamente, de la cual uno siempre busca sentirse acomodado, cómodo, adecuado, ¿no? La forma o la palabra clave del sentido común es la palabra normalidad, ¿no? Es el pensamiento de la normalidad. Y cuando uno se corre de esa normalidad, se vuelve un anómalo o un marginal, o se vuelve alguien que está, digamos, en la frontera, ¿no? O por fuera de la frontera. La filosofía siempre es una forma de frontera de pensar las cosas, porque trata de correrse de ese sentido común, ¿no? Es como si el sentido común fuese un foco que ilumina los temas cotidianos. La filosofía lo que busca es entender no solo la zona iluminada, no solo la luz, sino también la sombra, ¿no? Y para ver las sombras hay como que mover la mirada. Ni elevarla, ni bajarla, nada, o sea, mover. Yo creo que, digamos, es visualizar otros aspectos. El sentido común hoy se entreteje mucho en los medios, ¿no? En un juego donde los medios de algún modo hablan un formato de lenguaje que todos, más en cuarentena, imagínense, estamos deseosos de entretenernos, de encontrar amigos y enemigos, de tener los ánimos exaltados. Digo, es muy claro el formato de ese sentido común y rinde, digamos, rinde porque tiene que ver también con una forma de pensar que nos acomoda, nos tranquiliza, ¿sí? Básicamente nos tranquiliza. Y entonces siempre es como más llevadero. Pero bueno, hay algo que nos cierra, ¿no? Evidentemente, por más llevadero que sea, siempre hay una anomalía en curso en todos, que nos hace como corrernos de ese lugar. Uno ve, digamos, por ejemplo, cómo se está pensando el confinamiento desde el sentido común, y es una perspectiva que no es muy distinta a las formas, entiendo yo, en que se venían bajando estos temas, digamos, en otros momentos, a pesar de lo grandilocuente, de lo magnánimo de lo que está pasando. Pero no sé si en Colombia se le dice a la prensa, como se le dice acá en Argentina, prensa amarilla, ¿no? Que es la que todo lo banaliza o lo lleva al morbo. Aquí en Argentina, digo, quienes hacían prensa amarilla antes de la cuarentena, ahora también la hacen. Digo, no ha habido grandes conversiones, ¿no? Digo, lo que en todo caso ha generado la pandemia barra cuarentena es como una exacerbación de los lugares de enunciación, me parece. Y en ese sentido, digamos, urge pensar desde otro lugar como urgía antes. Por eso entiendo yo que el confinamiento, obviamente, en términos materiales, implica un cambio, digamos, de estructura y fundamental en nuestra existencia. Ya estábamos confinados. Y es fundamental visualizar cuáles eran esos aislamientos simbólicos, no metafóricos. Ahora es normativa la cuarentena, digamos, es un decreto, ¿sí? que exige en términos públicos su cumplimiento. Aquí en la Argentina, digamos, además no se la puede incumplir salvo las excepciones. Entonces, está clara la diferencia, pero no nos puede no hacer pensar de qué confinamientos veníamos, porque por algo se acomodan las cosas. Y para contestar esta pregunta, tengo que hacer una diferenciación que está presente en todo lo que venimos diciendo, que es pero que a veces no la hacemos. Es diferenciar la pandemia de la cuarentena, ya sé, o del confinamiento. Ya sé que ustedes me dirán, bueno, pero ¿para qué sirve si es lo mismo? No sé. A ver, son dos, digamos, situaciones que van de la mano y que obviamente a nosotros nos atraviesan juntas. Pero analíticamente está bueno separarlas para también entender que no hay una unicausalidad y para salirnos de la unilinealidad, que son las formas en que se piensa en el sentido común. El sentido común no suele como
disgregar distintas variables de análisis. Suele aferrarse a una y considerar al resto enemigo, ¿no? Y acá está bueno como abrir un poco el panorama. Digo, una cosa es la pandemia, en términos de un problema, en términos del virus, en términos del binomio salud-enfermedad, de la afectación directa en la salud corporal, en el físico del ser humano, la ausencia de anticuerpos, la gente que muere. Digo, tenemos una enfermedad, tenemos un tema sanitario que se ha vuelto pandémico, masivo. Es una cosa, ¿sí? Otro elemento, otra categoría, es la cuarentena. Es una reacción, entiendo yo, la mejor reacción posible ante el objetivo de detener esa pandemia, pero que implica un ordenamiento del espacio público y de lo público y lo privado, o sea, un ordenamiento social que reacciona a la pandemia. Ahora, se podría haber reaccionado de distintos modos. Elige este. Es más, han habido sociedades que han elegido formas más ayornadas, más distendidas. Hoy podemos decir hasta donde nos da el calendario, o sea, hasta hoy, que aquellas sociedades que fueron más firmes en el confinamiento han logrado, podemos decir, por lo menos hasta donde sabemos, detener la pandemia, ¿no? También como ese artículo, esa serie de artículos que escribe Byung-Chul Han, de cómo las sociedades con más información supieron cómo manejar mejor la no propagación de la pandemia, ¿no? Pero hay algo de eso, pero digo, hay distintas formas de reacción. Y es importante entender esto porque la cuarentena lo que genera en nosotros es un cambio de hábito, vamos a decirlo así, un cambio de hábito, un cambio en las estructuras sociales que nos constituyen. Pero ¿qué pasa? Que en algún momento la pandemia va a terminar. Pero la cuarentena va a haber dejado rastro, más allá de la enfermedad. Entonces, a mí me preocupan lo que podemos llamar los efectos colaterales del confinamiento, porque un día la pandemia va a terminar, pero la idea de que el otro es un agente de contagio permanente va a quedar. Y si nos vamos a relacionar con el otro, siempre desde la nueva frontera que es la mascarilla, o el otro es un agente de contagio eterno, y mientras van pasando los años y la pandemia ya no está, entonces lo que tenemos es una nueva reconfiguración de la idea de individuo, de la idea del lazo social y de la idea del otro. Por eso me parece fundamental como hacer esa separación, ¿no? Entender que se trata como de aspectos diferentes. Y cuando uno piensa, además, en todo lo que podamos pensar acerca de la pandemia, necesitamos ir a determinado tipo de disciplinas teóricas, es una cuestión sanitaria, escuchamos a la medicina, ¿no? A la ciencia, la cuarentena nos remite a otro tipo de narrativa. Y repito, yo creo que no hay ahí una unicausalidad, que es una manera en que sí se nos presenta todo junto. Cuando se construye, se abren, ¿no? Se abren las categorías. Yo me vengo haciendo la pregunta de si no había otra opción. Evidentemente no, pero eso no significa inhibir la pregunta, porque ese evidentemente no también nos tiene que hacer pensar por qué no. No habían otras, o sea, le doy una vuelta más, no habían otras narrativas, para salirnos de ese sentido común, repito, ¿no? No había otras narrativas a la hora de pensar lo que nos pasa. ¿Y qué quiero decir cuando me pregunto si no había otras narrativas? Otro ejercicio de construcción que les propongo. Digamos, una narrativa es un dispositivo hermenéutico. ¿Qué es un dispositivo hermenéutico? Un sistema de interpretación, una forma de interpretar, pero no una palabra, sino un chip, ¿no? Como que uno se mete un chip y traduce todo a ese idioma, ¿no? A ese software, por decir así. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy claro.
toda la cuestión de la pandemia la venimos encarando desde una narrativa militar, con lo positivo y lo negativo que esto genera. Pero el lenguaje con el que nosotros construimos sentido en relación a la pandemia es claramente bélico. El virus es un enemigo invisible. O sea, aislemos por un minuto, digamos, el sintagma enemigo invisible, pensémoslo en la historia latinoamericana y nos vamos a agarrar la cabeza. Porque el enemigo invisible siempre fue una figura fuertemente a exterminar, ¿no? Entonces, está claro lo positivo que esto trae en términos narrativos, que es que de alguna manera genera un impacto más fuerte y permite por ahí una reacción, digamos, más rápida. Puede ser, acomoda mejor. Yo veo a los chicos, a los niños, niñas, hablando del coronavirus como enemigo, a ganarle, a vencerlo, a matarlo, a asesinarlo, ¿no? A ganar esta batalla. Que también genera, ¿no? El enemigo externo siempre genera también una práctica y un ritual de, digamos, de automancomunión, ¿no? Interior, como que esta idea de que las identidades se vuelven más comunes y más fuertes en tiempo de peligro, ¿no? Ahora, lejos estoy de decir, como empezaron a circular algunos textos al inicio de la pandemia, que la pandemia es un invento, ¿no? Me acuerdo un texto de Agamben que generó mucho, obviamente, mucha reacción. Lejos, digo, las cosas suceden. El tema es en qué dispositivo hermenéutico las encajamos, cuál rinde más y por qué algunos cuajan más que otros, ¿no? A ver, no hay nada en el cuerpo que remita a la narrativa militar para pensar nuestro vínculo con el otro, salvo, pragmáticamente hablando, su eficacia. Ahora, su eficacia hay que pensarlo en función de qué. Y les quiero decir algo. La narrativa militar se asocia al sistema inmunológico para hablar del sistema de defensa, de virus que nos invaden, ¿no? Y cosas por el estilo. En los años 50 y en Estados Unidos hay una investigación que hace Roberto Espósito en un librazo que se llama Inmunitas, donde muestra esto. Imagínense lo que era en los años 50. ¿Por qué? ¿Qué eran los 50? Los años de la Guerra Fría. Entonces es como que se traslada un lenguaje a otro. Y es funcional para determinada manera de pensar nuestro cuerpo, el contagio, la contaminación y ese enemigo al que hay que vencer. Pregunta, ¿no hay otra narrativa para pensar el virus? Pero no el coronavirus en general, digamos, cómo nos manejamos en relación a nuestro sistema inmunológico. La inmunidad es una categoría que cuando uno la piensa un poco, parecería tener que ver solo con el cuerpo y con la salud, pero está presente en el derecho, está presente hasta en la informática, ¿no? Digamos, por algo se ha vuelto, incluso la idea de cuerpo político, de cuerpo nacional, la idea del extranjero como un otro. Esto es lo que me quedó colgado que venía diciendo antes. ¿Cuántas de estas metáforas ya nos preexistían? A esto voy, ¿no? Ya estábamos confinados, les decía antes, ¿no? En términos metafóricos, porque el individuo ya preexistía. El individuo es una gran metáfora del aislamiento, ¿no? La idea del individuo como algo primigenio. Yo suelo separar lo individual de lo singular, digo, suelo en el sentido de remitirme de Hegel en adelante a esa diferencia más que obvia entre el individuo como algo cerrado sobre sí mismo, lo individual, y lo singular, que tiene que ver más bien con cómo tu individualidad, que no es lo mismo que individualismo, se yergue a partir de su relación particular con un todo. Digo, mi singularidad es ser yo, Darío,
siendo que soy en un marco común que tiene que ver con la filosofía, en este momento con la feria, pero donde hay una interdependencia con otros factores que me constituyen. Otra cosa es crearme yo el ombligo del mundo, digamos, y poner a todo el mundo a mi disposición, que es más esa idea de individualidad o de individuo. La singularidad es como una tensión, ¿no?, entre lo propio y lo común. A mí me gusta más hablar de eso, en esos términos de singularidad. Entonces digo, volvamos, la narrativa militar como una narrativa, digamos, yo busco siempre separar esa narrativa de lo que después uno en general la añade, ¿no?, al acontecimiento, la adosa, ¿no? Y cree que se trata de lo mismo. Cree que nuestros cuerpos están como diseñados como un sistema de defensa, tomando comparativamente la idea de sistema de defensa de los ejércitos nacionales. Pará, digo, hay un montón en ese juego en el cual se cree que todo es lo mismo. La metáfora o la narrativa religiosa, otra que circula por todos lados. ¿Hace falta ir a la narrativa religiosa y hablar del apocalipsis? ¿No? Hay la narrativa religiosa, ¿no? Ni hablar con el coronavirus y las plagas, aparte, cuando surgió, todos los adjetivos eran pandemia bíblica, ¿no? Y además el discurso religioso, en el sentido más culpógeno, ¿no?, de qué hemos hecho, que aparece también en formas no institucionales o no tradicionales. Digo, también esta idea de la naturaleza se está vengando contra nosotros. Digo, el antropomorfismo, pensar a la naturaleza vengándose, la venganza, increíblemente es uno de los tantos valores que hemos inventado o que ha generado lo demasiado humano, diría Nietzsche, que somos, ¿no? Como para además pensar que está la naturaleza pergeñando un plan para vengarse del ser humano. Ahora, que esto ha sido una intervención desmedida, histórica, hace años, de lo humano frente a la naturaleza, a la que viene contaminando, explotando y destruyendo, no me cabe duda, y que hay de alguna manera una reacción de la naturaleza, tampoco me cabe duda, pero de ahí a llevarlo, ¿no?, a la narrativa grandilocuente de las grandes sagas mitológico-religiosas, habla también de nuestra necesidad de sentido. Por algo nos enganchamos con los culebrones, ¿no?, con las telenovelas. O sea, hay algo que despierta en nosotros, que nos lleva, que nos coloca en otro lugar. Y termino con esto. La otra narrativa que está muy presente es la de la productividad. Muy fuerte, ¿no? Es como que la pregunta que nos hacemos todos con el confinamiento es cómo hacer de este tiempo improductivo algo productivo. ¿Y por qué? ¿No? Digo, ¿por qué hay que, digamos, pensarnos productivamente si justamente lo que colapsa con esta pandemia es la productividad cotidiana en la que estábamos insertos? Porque pensar que podemos emular la vida fuera de casa, la vida social, al interior de nuestros hogares, y que nuestros niños y niñas tienen que ser igualmente de productivos como lo eran cuando iban a la escuela, y entonces el docente tiene que dar la clase igual como lo daba antes, o Darío tiene que dar esta disertación como la estaría dando. Yo, si estuviera ahí en Bogotá, obviamente no daría lo mismo, no hablaría así, por muchos motivos, entre ellos por la felicidad que me embargaría en estar allí en tierra colombiana. Pero, digamos, uno es como que, digamos, esa especie como de ansiedad productivista, ¿no? De que no se pierda algo de lo que venía existiendo antes como normalidad previa, me parece que está bueno de construir también. Digo, si algo positivo podremos sacar de esta pandemia / cuarentena, para mí tiene que ver con cierta crisis de la normalidad, ¿no? Con ya de cuajo todo nuestro proyecto para este año está totalmente, digamos, diluido. Entonces hay algo de cómo pensábamos el aprovechamiento del tiempo que me parece que empieza a correrse, ¿no?
pero porque el tiempo es otro. Y no lo soportamos. Necesitamos como seguir contando el tiempo como si nada pasara y queremos hacer productiva nuestra existencia en el hogar. Hay un texto de Shakespeare muy conocido donde Hamlet ve al fantasma de su padre y queda como impactado y dice, el tiempo está fuera de quicio, ¿no? Está desquiciado, está desencajado, porque ve un fantasma además. Y nosotros tenemos una vida fantasmagórica, es otra. El fantasma tiene mucho de negativo, pero tiene algo positivo. ¿Saben qué? Que diluye las fronteras. Porque el fantasma básicamente lo que pone en jaque es la frontera entre la vida y la muerte, o entre lo real y lo aparente. Ojalá que esta pandemia y esta cuarentena pueda ayudarnos a repensar esas fronteras en las que estábamos y que nos privaba, obviamente, de salirnos de nosotros mismos hacia el encuentro con el otro. Muchas gracias. Darío, muchísimas gracias. Por favor. Le cuento las preguntas, no sin antes decirle que le han mandado muchos saludos, los saludan de todas partes, de Argentina, de México, Colombia, y le mandan todo su afecto, admiración y respeto. Hermoso. Traté de agrupar las preguntas que estaban relacionadas con el mismo tema, entonces voy a leerle dos preguntas al Ok. mismo tiempo que están relacionadas con lo mismo. Entonces dice Nando Blanco. Dice, tras la pandemia estamos obligados por un imperativo moral trascendental a no ser los mismos, atendiendo a los hechos vividos y que nos han puesto en un escenario de reflexión y discernimiento. No seremos los mismos porque nos moveremos impulsados por la lógica antropocéntrica materialista de retribución o castigo, casi siempre asignado nuestros actos, siendo en premio la vida después de la pandemia y el castigo el reproche de no haber aprendido nada de la experiencia empírica que en sí misma se halla implícita. Y la tercera dice, Darío, ¿considera usted que las personas volveremos a esta supuesta normalidad, entendida desde vivir antes de este fenómeno social, teniendo en cuenta que los seres humanos tendemos a naturalizar rápidamente estados de relaciones sociales, quizá olvidando un poco o quizás mucho los aprendizajes que nos dejan ciertos eventos sociales? Bien, primero agradecer a todos los que han acercado las preguntas. Estas tres preguntas que tienes razón son van por el mismo tema. Las tres preguntas me parece como que tienen un bellísimo propósito optimista. Sobre todo en la formulación, digo, entiendo la incógnita que dejan abierta, pero están hechas desde como ¿cómo diría? La necesidad de escuchar una respuesta afirmativa. Bueno, lo lamento, ¿sí? Pero lo lamento no porque me quiera hacer el vivo, ¿no? Sino porque me cuesta dos cosas. Primero, me parece que cualquier respuesta acerca, yo puedo resumir estas tres preguntas en qué aprenderemos de esto, ¿no? Y en qué sentido nos transformará o no nos transformará. Primera cuestión fundamental. Todo lo que podamos decir hoy, yo, los tres que preguntaron, cualquiera de los que está escuchando, todo lo que podamos reflexionar hoy, si esta cuarentena y digamos, la curva exponencial de contagio no baja, en un mes, todo lo que estemos diciendo ahora ya no tiene sentido. Porque estamos totalmente como atrapados por la extensión de este acontecimiento. Entonces, yo hoy dije todo esto porque supongo que la cuarentena está por terminar medianamente ¿no? Y yo tengo como un registro de la fecha de vencimiento. Ahora, cuando alguien me dice, no, hasta septiembre esto no para, a mí, pero, o sea, si la feria de Bogotá se hiciera en junio, yo estoy acá con los pelos así, tirados, flagelándome y diciendo, no sé, convirtiéndome alguna religión fundamentalista, vuelvo a creer en todo para que me saquen de esto. O sea,
me parece como que estamos muy atados a una incertidumbre muy inmediata, que es que cambia todo el tiempo, minuto a minuto, lo que nos va pasando, digamos, de sensaciones, de reflexiones sobre el futuro. Dicho esto, hoy por hoy hay como dos modelos. Un modelo que prevé algún tipo de aprendizaje sobre lo que sucedió, y como decía alguno de los que ha preguntado, el otro modelo es vamos a naturalizar lo que sucedió y lo recordaremos como una buena anécdota, ¿no? A veces yo tengo esa impresión, que esto va a ser como, vieron como esas vacaciones donde nos vamos y en las vacaciones paramos un poco el acelerador, entonces volvemos a comer sano, a darle tiempo para de verdad estar con los hijos y conectar con la pareja desde un lugar distinto, y uno vuelve después al cotidiano y dice, todo lo que me pasó en las vacaciones no lo quiero perder, lo voy a poner, a funcionar como parte de mi vida que empieza en términos laborales, y dura una semana. En la semana uno ya se olvida, ¿no? Y a los 15 días ya está haciendo el mismo de antes de las vacaciones. Hay una tendencia a eso. Yo creo que igual van a producirse cambios, digamos, que exceden lo voluntarioso. Podemos, un poco lo que decía en la disertación, la idea del otro como agente de contagio me parece que va a quedar, y eso es negativo. Entonces, no veo algo positivo en ese. Ahora, hay muchos que dicen, bueno, lo positivo es nuestra relación con la naturaleza. Ojalá, no creo, soy más pesimista en eso. La salud, la higiene, ¿no? Hay algo que puede llegar a cambiar en ese sentido. Estamos viendo también que están cambiando, por lo que leo en los diarios, no sé, los aviones, cómo están pensando las formas de la cantidad de gente. O sea, pueden haber de esos cambios, pero que a la larga todo va a terminar, esperemos que no, pero todo va a terminar normalizándose de nuevo. Pero depende, perdón lo desordenado, ¿no? Pero depende exclusivamente de cómo termine esto, y todavía no sabemos cómo termina. ¿Hay más, Olga? Sí, sí, un montón. Juan Camilo Moreno pregunta, ¿qué piensa del uso de las palabras recurrentes en este momento como resiliencia, reinventarse, que tanto se pronuncian y que a veces no parecen decir absolutamente nada? ¿Qué piensas? ¿Que a veces no parecen qué? Parece a veces no decir nada. Ok. Parecen Em, significado, pues. Sí, yo creo esto, creo, digamos, obviamente acabo de dar toda una disertación peleándome contra el sentido común, ¿no? Y en ese sentido me parece que todo aquel lenguaje reductivo, que lo que hace es colocarnos, setearnos, ¿sí? En ese lugar que circula en términos mediáticos, obviamente lo que hace es como reducir nuestra capacidad también de vivir esta experiencia. Cualquier experiencia es una experiencia con contrastes, contradictoria. Entonces, me parece que en ese sentido, cuanto más reduccionista sea nuestra experiencia, digamos, peor para nuestra capacidad y diversidad de poder conectar con diferentes, justamente, situaciones. Pero por ahí, para muchos, a diferencia de lo que yo estoy proponiendo, lo que necesitan es un absoluto, aferrarse a algo. Hay mucha gente que está volviendo a hablar de resiliencia, obviamente, y es o de reinventarse, o no me acuerdo qué otra, pero que son categorías que nos dan algún tipo de aferramiento. Hay mucha gente que vuelve a creer en Dios. Hay mucha gente, digamos, que obviamente se aferra a lo inmediato en términos farmacológicos. Y el fármaco es muy efectivo. Eh, el tema es por qué no darle lugar a la angustia, ¿no? Yo en eso creo realmente. A mí en cuarentena, obviamente, tuve muchas más opción porque el tiempo es otro de conectarme con zonas de incertidumbre
que me llevan a otro lugar, ¿no? De lo que uno viene acostumbrado. En la vida cotidiana negamos la angustia existencial. Y la angustia existencial es originaria, porque hace a lo que somos, seres finitos. Nacimos para morir, no podemos tapar eso. Y sin embargo lo tapamos todo el tiempo. Hay algo de este acontecimiento que nos devuelve a un lugar así originario y queremos taparlo. Y las formas son distintas, digo, la religión es un gran tapador, ¿no? Es un gran fármaco, ¿sí? Después tienen los fármacos, ¿no? Los fármacos químicos concretos que provocan un estado así de sosiego, pero bueno, es una opción. Para mí, en el medio de todo esto hay una opción, como una oportunidad, ¿sí? Chiquita, pero una oportunidad de poder moverse de esos lugares y apostar más a lo incierto, apostar más a esas angustias que nos devuelven a un autoconocimiento desde, no desde la receta fácil o la autoayuda, sino al revés, de vernos con la complejidad que somos. Te pregunta Maxi Román, de la idea del otro como frontera. Cuando hablabas del borramiento de las fronteras en la territorialidad y ahora nuevas apariciones de ella en los estados, ¿puede darse a nivel individual nuevas formas de pensar las fronteras con respecto al otro? Es decir, que esas fronteras nos alejen más y más con el paso de los días. Bueno, de nuevo, yo creo que obviamente se está reconfigurando la idea de otredad, pero en eso yo soy más pesimista. O sea, yo creo que si ya veníamos con una idea del otro negativa, imagínense después de la pandemia, ¿no? Incluso, digamos, uno podría decir, bueno, el otro, el extraño, el extranjero, el monstruo. En algunos casos, ese otro también incluía el otro bacteria, ¿no? El otro como agente de contagio. Hoy ya la idea de otredad es inescindible de la idea de contagio. Y está bueno repensar si antes la metáfora del otro como agente contagiante ya no existía. Yo creo que sí, ¿no? O sea, justamente era el punto máximo de alteridad. Ese otro enemigo, que no solo, digamos, su presencia era, digamos, perturbadora, sino que directamente era la posibilidad de una contaminación. Eso que era simbólico ahora se materializó, ¿no? Es increíble. Y genera también un espíritu de vigilancia, que también es una consecuencia para mí nefasta de esta forma de acuarentenamiento y de relación con el otro. O sea, una cosa es que alguien, no sé, transgreda la cuarentena y vos te pongas ahí a los gritos a decir, nos estás generando un mal para todos, que es un horror. Pero otra cosa es que se haya vuelto eh, casi una nueva identidad, este espíritu de delación para con el otro, donde parece que la vigilancia policíaca se ha vuelto la nueva vocación mundial, ¿no? Ese neoindividualismo, además, es un neoindividualismo delator, ¿no? Y lo loco es que todo otro es un potencial denunciable. Entonces, bueno, o sea, de nuevo, la pandemia se va a ir, pero hay algo de esa estructura que yo temo que quede. Ojalá que no, ¿no? Porque también hay otra línea que cuando te preguntás, termina la pandemia, ¿qué va a pasar? Digamos, hay muchos que dicen, bueno, va a ser lento, va a ser difícil, y otros dicen, termina la pandemia, orgía colectiva, me vuelvo a abrazar con todo el mundo. Hay siempre, como decía al principio, están en como estas dos posiciones. Pregunta a Alejo Lemus. Daniel, si se plantea que la pandemia lo que va a generar es una vuelta al sistema comunista, ¿será cierto una vuelta al sistema comunista o a la narrativa comunista? Me gusta que pregunte una vuelta, o sea, ¿cuándo? Por lo menos, o sea, en Latinoamérica, que yo sepa, no estaríamos volviendo a ningún lado, ¿sí? Pero entiendo a lo que va, ¿no? Calculo que será a la narrativa comunista
pre-89, pre-muro de Berlín. Bueno, hay algunos filósofos que están en esa tesitura, no de manera tan así, digamos, nostálgica, pero Zizek está un poco en la línea de pensar un comunismo venidero, ¿no? Que no es el comunismo de antes. A mí me cuesta muchísimo, yo no visualizo, digamos, un espíritu altruista como mínimo, y menos de, digamos, de prevalencia de lo común, y menos de la otredad. Yo creo que, digamos, el confinamiento es un confinamiento básicamente individual. El que se queda en su casa, primero aceptando la normativa, que tiene que aceptarla, porque es una cuestión jurídica, pero, digamos, lo hace siempre pensando en sí mismo. No visualizo, digamos, así un cambio en esa línea, y tampoco, o sea, entiendo cierto colapso del capitalismo tal como venía, pero el capitalismo siempre ha sabido reconstituirse a sí mismo tomando las novedades. O sea, sí creo que se viene un capitalismo, digamos, donde la relación Estado-mercado, calculo que va a ser un poco más, menos conflictiva de lo que fue desde los años 80 en adelante, ¿no? Pero pensar el fin del capitalismo, no puedo sino citar la remanida idea de Jameson de que es más fácil imaginarnos el fin del mundo que el fin del capitalismo. Un par de preguntas más. Entonces nos pregunta Diana. A la crisis del coronavirus se veía venir una crisis de orden mundial entre Estados Unidos y China, de una economía militar y una económica, y puesto que en el 21 vendrá una crisis económica global. ¿Cómo ves bajo este contexto la reacción de la sociedad y del individuo? No, o sea, no, la verdad no tengo idea. No es un tema, digamos, que yo, o sea, manejo lo que maneja la persona que preguntó, o lo que leemos en los diarios, pero no es un tema del que yo me sienta, digamos, que pueda desarrollar algo. Obviamente, la geopolítica, que aparte es fascinante, ¿no? Pero, digamos, hay un artículo de Rita Segato, que también está dando vuelta por ahí, donde Rita marca como 6 formas de interpretar lo que está sucediendo, hoy vigentes, dice Rita, 6 versiones sobre lo que sucede, donde, digamos, obviamente está en ella. Me quiero detener por esto, porque lo que aparece ahí en cómo lo lee Rita son lo que se llaman las posturas conspiracionistas, ¿no? Pero hay conspiracionismo de diferente índole, que a veces no significa, ¿no? Como ese famoso chiste que dice, bueno, no hay nada peor que contar un chiste mal, así que, pero ¿qué es esa idea del paranoico que dice que se sabe paranoico, pero que en realidad lo están persiguiendo de verdad? Pero hay algo así, uno tiene la sensación ante tanta teoría conspiracionista que es demasiado conspiranoide todo, y tal vez sea, ¿no? Hay un lugar donde uno dice mejor, ¿no? No termino de, digamos, de afirmar nada con ningún tipo de absoluto. Pero, digamos, es probable que haya ahí una cuestión geopolítica en curso. También Rita nos cuenta ahí de el por qué, digamos, los estados nacionales gobernados por coaliciones de derecha, de una derecha, digamos, dura, son los que más decidieron retrasarse, plantear la cuarentena, sobre todo viendo que afectó a los sectores más desposeídos, ¿no? Y entonces hay como toda una tesis de cierto darwinismo social, ¿no? Puesto en juego ahí, donde, digamos, no postular no promover la cuarentena a tiempo generó como un contagio masivo, y sobre todo en ciertos sectores más desfavorecidos. Digamos, nadie sabe, yo qué sé, son hipótesis que, de nuevo, es como las narrativas de las que hablaban antes, nos ayudan a pensar de un lado o de otro. Rita dice que,
Obviamente hay una versión ambientalista también, que está bueno ver qué sucede. Y después, véanlo el artículo, está muy bueno. Dice que hay una lectura feminista, que es que después de la cuarentena, como que en esa lectura feminista a lo Rita Segato, se va a poder generar un tipo de vínculo más amoroso, ¿no? Pero amoroso en el sentido del encuentro desde la diversidad, porque van a volver como ciertos sentimientos, ¿sí? O estados de ánimo que estaban como medio industrializados. Puede ser, ¿no? Hay algo de eso, es como que yo creo que circula algo de ese tenor. Obviamente hay una crisis a nivel sexual, obviamente, digamos, lo que implica estar confinado, pero también hay una crisis más afectiva, ¿no? De la cosa más amistosa, del abrazo, del cuerpo desde la caricia, ¿no? Estamos en crisis de caricia, porque la virtualidad puede reemplazar muchas cosas, pero bueno, hay algo de ese encuentro sorprendente con el otro. Para mí la caricia es como la mejor definición del encuentro con el otro, porque la caricia es justamente el respeto de la singularidad del otro en tanto otro, ¿no? No es invasiva la caricia, como otras formas de conectar con el cuerpo del otro. Levinas tiene una fenomenología de las caricias en totalidad infinito que es fascinante y que va un poco por esta línea. O sea que hay algo de eso que espero que aparezca. Quedan muchas más preguntas, muchos más comentarios, pero quisiera cerrar con una amalgama de dos. Preguntan, Dale. ¿cuál es el papel de las humanidades, del arte, de la literatura? Y yo lo uno a una pregunta que es, ¿qué nos recomiendas leer o qué estás leyendo tú en este momento? Primero, yo realmente recomiendo como encontrar algunos portales donde se publique todo lo que desde lo que podemos llamar el mundo de las humanidades se produce en relación a nuestro tiempo. O sea, se está produciendo mucho. Diríamos, es un tiempo para la filosofía, para las sociales, para las humanidades, también es un tiempo para la medicina, pero me parece que, digamos, incluso es un tiempo para las humanidades a costa de decir, digamos, de equivocarse o de plantear hipótesis, digamos, exageradas. Pero es un buen momento para pensar desde otro lugar y no quedarse con el discurso mediático, ¿no? Que sigue igual a sí mismo y peor. Entonces, hay muchos blogs, plataformas donde, por ejemplo, alguien escribe algo y ya se sube. Entonces yo estaría como, yo hago ese trabajo todas las mañanas, antes de hacer mi programa de radio, me levanto, tengo 4 o 5 sitios ahí que voy entrando y viendo si se tradujo algo, estar también buscando en los diarios en las publicaciones de ese tenor, no tanto la noticia rápida, sino buscando si hay alguna producción intelectual a otro nivel. Y después a mí me sirve mucho como releer a los autores que no diría anticiparon esto, pero más o menos venían trabajando en esta línea, la biopolítica. Es muy interesante la obra de Roberto Espósito, de Paul Preciado. Son autores que los lees y decís, medio la vieron, ¿no? De Paul Preciado, Testo Yonki, por ejemplo, o de Espósito Inmunitas, o Bios, son libros que de algún modo, o volver a Foucault, volver a leer, no sé, la historia de la sexualidad, el volumen 1 sobre todo, es visualizar mucho de lo que hoy de algún modo está sucediendo. Donna Haraway, que la otra vez vi una entrevista que le hicieron, de repente, digamos, todo lo que es género también es medio anticipatorio. Nadie la vio venir igual, ¿no? Y esto es lo que tiene de interesante el futuro, ¿no? Que cuando llega ya no es más el futuro, entonces no hay predicción ni planificación, ¿no? Irrumpe desde un lugar inédito. Y nada, las humanidades, bueno, Hegel decía que la filosofía siempre llega tarde, ¿no? Porque, digamos, algo sucede y hay que después encontrar
la forma de comprenderlo. Yo sé que hay mucha ilusión de poner a las ciencias sociales como a predecir lo que pasa, pero bueno, la historia ha demostrado que ninguna predicción se ha cumplido, o como dice Marx, lo único que se cumplió, que primero sucede como tragedia, después como comedia, así que mejor seguir apostando a la incertidumbre. Muchas gracias, Darío, por este encuentro. Gracias a todos los que se conectaron, estuvieron pendientes, hicieron sus preguntas. Eh, Quedamos pendientes de la programación de la FIBO en casa que pueden consultar en nuestras páginas. Y nuevamente, Darío, gracias y espero que nos veamos pronto en Bogotá. Ojalá, con todo amor. Muchas gracias a toda la gente de la Filbo y a todo el pueblo colombiano. Un gran abrazo.